Aproximación de números decimales. Un número decimal, por definición, es la expresión de un número no entero que tiene parte decimal. Veamos. 3,45. Para este caso, la parte entera de este número es lo que está antes de la coma, que sería el 3. Y la parte decimal es lo que está después de la coma, que sería 45. Es decir, que cada número decimal tiene una parte entera y una parte decimal que va separada por una coma. Los números decimales pueden ser finitos o pueden ser infinitos. Sabemos que los finitos son números racionales y que de los infinitos podemos tener decimales periódicos, que es cuando su parte decimal se repite, y decimales no periódicos, que es cuando su parte decimal no se repite. Los periódicos pueden ser periódicos puros o periódicos mixtos. En ambos casos, estos son números racionales. Cuando tenemos los no periódicos, tenemos números irracionales. Aproximación y redondeo de cifras. Para redondear un número decimal a la unidad entera, tenemos que fijarnos en la primera cifra después de la coma. Si esta cifra es menor que 5, no debemos hacer nada y dejar la misma parte entera. Veamos. Si tenemos 83,45 y lo vamos a redondear al entero, es decir, no va a tener parte decimal, miramos la primera cifra decimal después de la coma. En este caso es 4. Como 4 es menor que 5, significa que vamos a dejar la parte entera tal cual como está. Por lo tanto, la aproximación de este número decimal es 83. Pero si esa cifra es 5 o mayor que 5, es decir, la parte decimal, debemos sumar una unidad a la parte entera. Veamos. Si tenemos 5,59 y lo vamos a redondear a su número entero, miramos la primera cifra después de la coma. En este caso es 5. Por lo tanto, la aproximación de este número es, tomamos a la parte entera que es 5 y le sumamos 1 y sería 6. Para redondear un número decimal a otra cifra decimal, tenemos que fijarnos en la primera cifra después de la cifra a la que queremos aproximar. Para este caso, se vuelve a cumplir la misma regla como en los anteriores ejemplos. Si esta cifra es menor que 5, no debemos hacer nada y dejar la misma cifra decimal. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 5,32. Vamos a redondear a su primera cifra decimal. Entonces miramos quién le sigue a la primera cifra decimal. En este caso es 2. Como es menor que 5, dejamos la misma cifra decimal anterior. Por lo tanto, la aproximación de 5,32 sería 5,3. 7,123. Para este caso vamos a redondear a la segunda cifra decimal. Por lo tanto, miramos la tercera cifra decimal. Para este caso es el número 3. Como es menor que 5, significa que no vamos a hacer nada y vamos a dejar la misma cifra decimal anterior. Por lo tanto, la aproximación sería 7,12. Pero si esa cifra es mayor que 5, debemos sumar una décima a la cifra que queremos redondear. Veamos un ejemplo. Si tenemos 2,45 y lo deseamos redondear a la primera cifra decimal, entonces miramos. La segunda cifra decimal en este caso es 6, es decir, es mayor que 5. Por lo tanto, a la anterior cifra le vamos a sumar una décima. Es decir, que ya la aproximación no es 2,4, sino sería 2,5. 7,658. Vamos a aproximar a la segunda cifra decimal. Entonces miramos la tercera. En este caso, la tercera cifra decimal es 8, por lo tanto es mayor que 5. Es decir, que a la anterior, al 5, le debemos sumar una décima. Es decir, que la aproximación de 7,658 sería 7,66. Para finalizar, veamos algunos ejemplos de redondeo. Redondeo a enteros significa que se redondeó de tal forma que no quede parte decimal, teniendo en cuenta las reglas que vimos anteriormente. Redondeo a una cifra decimal, es decir, después de la coma solamente se deja una cifra. Siguientes ejemplos, redondeo a dos cifras decimales.
es decir, que después de la coma nos deben quedar solamente dos cifras. Y por último, redondeo a tres cifras decimales. Después de la coma dejamos tres cifras decimales. Para cada uno de estos casos se tuvo en cuenta que si la cifra decimal es menor que 5, se deja igual. Si es superior a 5, se debe hacer la suma de la anterior cifra o de la parte entera.